Amados en Cristo, agradecemos al Señor el privilegio de compartir nuestra materia de educación cristiana. Estamos hoy con la hora 3. El tema de nuestra hora 3 es impartida en el hogar. Vamos a ver el material que tenemos ya en las manos porque es un poco extenso, pero la conclusión es que es en el hogar donde formamos a las personas. Realmente no es en los templos o en las escuelas no cristianas, en el medio no cristiano, sino en el hogar. En el hogar es donde tenemos que formar y tenemos varios temas importantes. Punto 1 dice el modelo bíblico. Deuteronomio 6, del 1 al 9, el gran mandamiento. Recordamos aquella gran declaración de que Dios es uno y la comunión que tenemos con Él. 6.1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, las escrituras son la base de la educación desde el concepto de Moisés. 6.2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, mandamientos, estatutos y decretos son todas las formas de ley que Dios dio a los judíos. Algunas eran personales, familiares, civiles, incluso de higiene. Bueno, toda la ley de Moisés del Antiguo Testamento era para prolongar la vida de los creyentes. 6.3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida por ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, la bendición de la multiplicación, guardando la palabra de Dios desde la fe de nuestros padres. 6.4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la declaración que se llama en hebreo Shema, que es la declaración de que Dios es uno. Y bueno, en el contexto de Deuteronomio 6 habla de cómo Dios es uno y su relación con nosotros se da desde el hogar. Y este texto se repite en Marcos 12:29. 6.5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces realmente el amor a Dios es con toda la intensidad, con la mente, con el corazón, con nuestra fuerza tenemos que amar al Señor. 6.6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra que esté en nuestro corazón, gobernando nuestro corazón, significa literalmente. 6.7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Entonces decimos aquí la repetición que se da en casa. Los padres tenemos que repetir la ley de Dios a nuestros hijos para que ellos vayan acercándose a la palabra de Dios. 6.8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Decíamos ya, de aquí viene la idea de las filacterías, esas cajitas que ponen los judíos literalmente cerca de la frente o en las manos o en la entrada de sus casas, pero era un acto simbólico. Dios decía para que la tengas practicando, que la memorices, que la practiques y siempre te acuerdes de la palabra. O sea, recordar la palabra de Dios todos los días en nuestra casa es la meta para que seamos buenos padres en la fe. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice Deuteronomio 6.9. Entonces, todo este resumen es la educación en el hogar. Es importantísimo repetirla y darle pues la importancia que nuestros hijos necesitan aprender. Punto 2, enseñanza de valores. Vamos a ver muchos textos en Proverbios. Vamos solamente a citar los capítulos y ir viendo pues un poquito desglosando algunos de los temas. Dice Proverbios 1.8 hasta el capítulo 2.27, la sabiduría. Sabiduría, aplicar lo que conocemos de la palabra de Dios. El 1.8 dice: padre instruye y la madre dirige. O sea, los dos, el papá y la mamá, tenemos que estar involucrados en la educación de los hijos. 1.10 y 11 dice: no participar con pecadores, no derramar sangre inocente. Esto es, entonces, decíamos, una educación intencional, programada, y que enseñemos valores. No derramar sangre, no estar consultando con pecadores. 1.13, no robar. Gran principio, nada de robar, aun cuando las personas justificamos mucho el robo de muchas formas. Bueno, la palabra dice que no tenemos nunca que caer en este pecado. 1.22, evitar simpleza, burla e insensatez. Habla del carácter, ¿no? Entonces decimos que no tengamos una forma burlona de tratar a los demás. Eso quiere decir este texto. Dos versículos 2 y 3, prudencia e inteligencia. Son dos valores para el creyente: la prudencia, cuidar lo que decimos, pensar antes de hablar, y la inteligencia, aplicar el conocimiento de la palabra de Dios en la vida cotidiana. 2.12 dice: no participar con hombres que hablan perversidades. Entonces, detectar a las personas que hablan maldad
y nosotros no queremos tener comunión con ellos. Esto es con nuestros hijos, porque muchas veces esto es muy fascinante o no tienen los hijos el discernimiento suficiente y pues andar con personas que hablan perversidades es copiar sus conductas. 2.14, el vicio causa daños. Toda forma de vicio, decíamos, todo lo que es algo que nos puede causar vicio, traerá daño como consecuencia. 2.16 al 18, ser librado de la mujer extraña. Hablaremos un poquito adelante de la infidelidad del pecado sexual. 2.20 y 21, bondad, justicia, rectitud y perfección. Entonces, la palabra de Dios en Proverbios nos habla de los antivalores que tenemos pero también los valores. El equilibrio son los valores que tenemos, la bondad, hacer el bien, la justicia, darle a cada quien lo que merece, la rectitud, una honestidad constante y la perfección, o sea, aspirar a un carácter lo más parecido a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos a hablar en el siguiente punto, obediencia. Proverbios 3 del 1 al 35, el valor de la obediencia. 3, versículos 2 y 3 dice, vida larga, paz y misericordia y verdad. Entonces las personas que guardan esta obediencia tendrán misericordia, una larga vida y la bendición del Señor. 3, 6 y 7 dice, reconocer al Señor en todos nuestros caminos, esto es reverencia y santidad. Siempre reconocer que lo que tenemos y lo que hacemos es por la gracia de Dios. Nos toca esforzarnos, trabajar, prepararnos al mejor nivel, pero siempre vemos en esto la bendición de Dios. 3.9. Honrar a Jehová con nuestros bienes. Ese es el compromiso de la mayordomía. Cuando Dios nos da una prosperidad, siempre tenemos que dar para la obra de Dios. Hemos hablado de este tema en muchas ocasiones. 3.11, valorar el castigo y la corrección de Dios. O sea que realmente el castigo y la corrección no es algo destructivo. El castigo es correctivo porque nos trata de sacar de conductas equivocadas. 3, del 22 al 26 dice, la justicia trae vida, confianza y descanso. Entonces, qué bendición tan grande que queremos tener confianza y descanso. Necesitamos tener justicia en nuestra conducta diaria. 3, 27 y 28, hacer bien y misericordia. Un poquito relacionado con los temas anteriores, bien y misericordia, siempre es bueno lo que es bueno para los demás, suplir necesidades y la misericordia, acercar nuestro corazón a las necesidades de la gente. 3.31, no envidiar la injusticia. Esto es un principio muy importante con los hijos porque a veces los injustos parece que prosperan. Esto es muy común. El libro de Habacuc habla de esto y otros libros más, donde parece que el justo Job también dice mucho esto porque los justos parece que sufrimos y los injustos parece que prosperan. Si hay injusticia, finalmente habrá juicio. Entonces no tenemos que envidiar la injusticia, sino solamente aspirar a la mayor justicia y el camino que Dios tenga para prosperarnos o bendecirnos. 3.33, la maldición de Jehová en la casa del impío, el castigo de Dios para el pecado. 4, del 1 al 4, el padre enseña a los hijos, es la fe generacional o una responsabilidad. Entonces fíjese cómo dice la palabra que el padre enseña, el padre y la madre. Pero no nada más dejemos el papel a las mamás por la cultura occidental en la que estamos, sino que el padre también tiene que ser principios. 4, 10 y 13, el padre expone razones para retener el consejo. Entonces siempre hablar con los hijos y decirles las razones por las que les estamos dando ese consejo. 4.18, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Un versículo muy bello que habla de cómo los que son justos, como que va el día en ascendencia, ¿no? Así el sol va siendo más intenso, hay más luz en el día. También en nuestra vida va a haber más bendición conforme pasa el tiempo si estamos practicando la justicia que Dios quiere. 4.19, el camino de los impíos es como oscuridad. Entonces, así muy gráfico, el camino para los justos de justicia es luz y el camino de los impíos es oscuridad. Aunque les parezca que prosperan, aunque les parezca muy agradable, están en oscuridad. 4.20, el padre pide atención a sus palabras, muy insistente todo en Proverbios, que el padre dice que el hijo le escuche. 4.23, sobre toda cosa guardada, guardar el corazón. Otro texto muy clásico que tiene una gran lección. Nuestro corazón es muy engañoso. Lo que nosotros deseamos o queremos cada día, anhelamos, tenemos muchas necesidades creadas, no tenemos que guiarnos por el corazón, sino por la palabra de Dios. 4.24 y 26, apartar la perversidad de la boca y examinar nuestra senda. Entonces, decíamos que no hablemos perversidades. Esto es muy importante en el hogar, porque los hijos a veces parece que copian las palabras de personas impías, palabras a veces de mucha impiedad, y tenemos que corregir esa forma de hablar. En casa de cristiana no podemos decir esas palabras. Sobre la impureza,
Todo Proverbios 5, del 1 al 22, dice 5, 3 y 4, que la mujer extraña parece atractiva, pero su fin es amargo. Empezamos a hablar del pecado sexual. Entonces decimos la mujer extraña, habla la mujer que no es la esposa de, la mujer con la que no estamos casados. Puede ser adulterio o fornicación ahí. 5, 5 y 6 dice, el adulterio trae muerte e inestabilidad. Recordamos, parece un pecado muy agradable, de mucho placer sexual, pero siempre habrá muerte e inestabilidad. Siempre el adulterio daña a otras personas, porque no es el plan de Dios. El plan de Dios es la vida sexual entre un hombre y una mujer hasta que la muerte nos separe. 5 del 7 al 14, el pecado sexual quita honor y fuerza, trae sufrimiento y mal. Y entonces sigue desglosando que este pecado sexual quita el honor y la fuerza. Nos trae vergüenza, confrontación, nos trae pérdidas muy fuertes. 5 del 15 al 19, la fidelidad conyugal trae satisfacción. Entonces habla aquí del valor, como los antivalores decíamos, el adulterio, el valor es la fidelidad. El hombre o la mujer que son fieles en su vida sexual con su pareja van a tener una satisfacción. A largo plazo, una satisfacción de diálogo, de corrección, una satisfacción que trae bendición siempre. 5 del 20 al 23, la infidelidad es ceguera, Dios castiga este pecado. Entonces, cuando alguien es infiel en su relación matrimonial, es como estar ciego, es como no querer ver la verdad. Siempre por eso tenemos que acudir a la palabra y con nuestro cónyuge orar juntos, buscar que tengamos la santidad también en esta parte de nuestra vida, que es importante. Proverbios 6, del 1 al 19, es la pereza y la falsedad. 6 del 1 al 5 dice, no seas fiador, o sea, sé prudente. Nunca decir que vamos a pagar la deuda de otra persona. Porque esto es muy común en lo comercial, es muy común y a veces hasta es un requisito, pero cuando salimos como fiadores de alguien no estamos seguros si la persona va a ser pues posible que pague su deuda y de otra manera terminamos pagando la deuda de otro. Y nuestro papel como hombres y mujeres es que lo que Dios nos dé económicamente es para nuestra casa nada más. No tenemos que salir como fiadores de nadie. 6 del 6 al 11, evitar la pereza o se va a la hormiga. Recordamos ahí, también es muy clásico en Proverbios, la hormiga trabaja todo el año y tiene acumulado alimento para el invierno. También nosotros evitemos la pereza. Nuestros hijos también tenemos que enseñarles eso. 6 de 2 al 15, el hombre malo y depravado habla perversidad. Hace señas que reflejan maldad, traerá calamidad. Entonces habla de la maldad del hombre en sus palabras, en lo que hace, e incluso las señas. Cuando tenemos algunas señas obscenas que la gente identifica muy bien, pues esta persona tiene una conducta de violencia, una conducta que no es aprobada por Dios. 6 de 6 al 16 al 19. Jehová aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para cobrar el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dice la palabra 7 cosas que Dios abomina, que le causan abominación. La altivez, o sea, la soberbia, la mentira, también es decir, mentiras, manos derramadoras de sangre inocente, o sea, la violencia que derrama sangre de los inocentes. Ese abuso es delante de Dios algo malo. El corazón que maquina pensamientos cínicos, la persona que está pensando cómo dañar a otros, también eso a Dios le es una abominación. Los pies que se apresuran para coger el mal, o sea, los que se disponen al mal, que participan o son cómplices, también eso es malo. Y dice el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, el que pone división entre los hermanos, eso a Dios no le agrada. Proverbios 6, del 20 al 35, contra el adulterio. Dice del 20 al 23, el mandamiento del padre y la enseñanza de la madre. Decimos, el padre y la madre a los dos nos toca. El padre da el mandamiento y la madre da una enseñanza en este contexto, aunque en la práctica a los dos nos toca. Tanto la enseñanza como el mandamiento nos toca al hombre y a la mujer. 24 y 25 dice, guardarse de la mala mujer, no codiciar su hermosura. Recordamos entonces aquí lo que habla de aspectos relevantes. Dice que es una mala mujer, o sea, una persona que no tiene bondad, que no tiene la paz del matrimonio, de una familia, sino que tiene nada más el deseo sexual. También podrá ser un mal hombre, ¿no? No nada más mala mujer, puede ser un mal hombre en el caso de la tentación hacia las mujeres creyentes. Dice, no codiciar su hermosura. Recordamos, el atractivo físico parece siempre muy inmediato, es muy atrayente, pero dice, no codicie su hermosura. Versículo 26, no caer en prostitución. Esta práctica pecaminosa tan terrible, donde la gente ofrece sexo a cambio de dinero, de ninguna manera puede ser parte de nuestra vida. Tenemos que evitarla y a nuestros hijos enseñarles que de ninguna manera caigan en este pecado. Del 29 al 32, tener relaciones sexuales con la mujer del prójimo traerá castigo. El adúltero es torpe y corrupto. Estas son palabras que sacamos del texto y es exactamente como es el texto. O sea, el adulterio va a traer siempre un castigo.
El prójimo, en este caso, el esposo o la esposa de la persona con la que tenemos una relación de adulterio, va a traer una queja, va a traer una demanda, va a traer algún tipo de daño. Dice que el adúltero es torpe y corrupto. Esto es así tan directo de la palabra porque hay una torpeza. La relación sexual tiene que perfeccionarse en el matrimonio. Aún pecados sexuales, problemas sexuales que tenemos en el matrimonio, tenemos que tratarlos para que lleguemos a una satisfacción sexual en nuestro matrimonio. Que de ninguna manera participemos del adulterio porque parece muy atractivo, es una torpeza y trae corrupción. Es algo que está mal delante de Dios. Del 33 al 35 dice las consecuencias: heridas, celos, venganza y pérdidas. O sea, la persona que comete adulterio va a tener heridas. Pueden ser golpes, puede ser algún tipo de violencia. Celos, porque la persona por la que cometemos la infidelidad va a estar celosa, tanto a la persona que está en el creyente que tiene en este caso el atrevimiento de un pecado sexual, el esposo o la esposa nuestro tendrá celos. Y también la persona con la que cometemos el pecado sexual, su esposo o su esposa tendrá celos. Venganza, finalmente hay mucho dolor, hay mucha ira porque hay un engaño sexual y entonces habrá esto y pérdidas. Pueden ser pérdidas económicas, de la salud, pérdidas de la familia, son muchas las pérdidas que trae el adulterio. 7, del 1 al 27, el engaño de la prostitución. O sea, ahí decíamos de pagar dinero por una relación sexual, siempre trae un engaño, no es algo adecuado delante del Señor. De hecho, el Nuevo Testamento dice que un hombre que se une sexualmente con una mujer, aunque esté en prostitución, es como una carne con ella. O sea, está llegando a un nivel de intimidad y de unión que no debe de llegarse. Solamente tenemos con las personas que no es el esposo o la esposa amistad, tenemos una cercanía muy limitada. Nuestro esposo o nuestra esposa es la única persona con la que tenemos una relación sexual, pero eso tiene que ser totalmente privado, totalmente particular. Proverbios 9 del 7 al 12, no corregir al escarnecedor ni reprender al impío porque se burlan. O sea, dice aquí la palabra del Señor que si tratamos de corregir al que está mal y no quiere ser corregido, esta persona se va a burlar de nosotros. Entonces mejor orar por ellos o darle ejemplo con nuestra vida, pero tratar de aconsejar a alguien que no quiere el consejo, dice Proverbios que es como una necedad. Proverbios 10, del 1 al 30, contraste entre el justo y el malvado. Otra vez, en la mentalidad muy oriental de la poesía hebrea, la idea de oposición. Dar una idea totalmente buena y una idea totalmente mala. Siempre son ideas de oposición. Dice el 10, 1 y 2 que el hijo sabio alegra al padre y la maldad no traerá provecho. Entonces, este es un principio muy repetido en Proverbios. Los hijos sabios, los hijos que aplican la palabra de Dios en su corazón, van a alegrar a sus papás. Porque los papás nos vamos a sentir alegres de ver que nuestros hijos están en la justicia. Y la maldad no traerá provecho. O sea, esa intención de lo malo que es inmediata, que es muy prometedora, en muchas ocasiones solamente es como un espejismo. No traerá provecho. Dice 10, 4 y 5, la diligencia enriquece. Esto es entonces el valor del trabajo. ¿Queremos prosperar? Tenemos que trabajar. No podemos abusar de nadie ni tener alguna conducta impía o injusta. Siempre decimos la riqueza cuesta. Se puede pasar muchos años trabajando, esforzándose, ahorrando, cuidando en la casa el gasto para que tengamos esa diligencia y siempre ser alguien que de inmediato se dispone a trabajar, sea en nuestra escuela o trabajo, en el hogar, donde quiera que estemos, la gente diligente siempre va a tener bendición. 10, 6 y 7, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Decíamos nuevamente, ¿no? Así por oposición, como hay maldición y pérdidas en el pecado, hay bendiciones en la cabeza del justo. Nosotros vamos a buscar la justicia, aunque es un camino largo. En muchas ocasiones no tenemos de inmediato la prosperidad o las bendiciones. Por eso muchos nos apartamos, nos dispersamos de las cosas de Dios, porque esperamos en muy poco tiempo ver el fruto. Y recordemos que este fruto tarda mucho tiempo en verse, así como nos lo muestra la palabra, ¿no? El fruto puede tardar. Versículo 8 y 9 del capítulo 10, sabiduría e integridad son cualidades. Sabiduría, decíamos siempre, aplicar el conocimiento de la palabra, y la integridad, o sea, no tener hipocresías. Es algo que los padres enseñamos a los hijos. De hecho, en el hogar nuestros hijos nos ven. Saben si hacemos alguna deshonestidad, algo que es falta de integridad. Tenemos una serie de textos. Versículo 11, 20, 21, 31 y 32 del capítulo 10, manantial de vida es la boca del justo. Estos textos repiten esta verdad. Manantial de vida es la boca del justo. Así como el impío habla perversidades. El que no tiene amor de Dios habla cosas desviadas y equivocadas, erróneas. Dice, el que es justo, su boca es un manantial de vida. O sea, siempre hablará lo que es bueno. Y puede ser el hombre, la mujer o los hijos en el contexto de la educación del hogar. Versículo 12 y 13, capítulo 10, el amor cubre todas las faltas, prudencia y sabiduría. Recordamos entonces, cuando hay amor tenemos que perdonar. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados, porque realmente va a haber algún tipo de fricciones en el hogar,
Entre el esposo y la esposa, de padres a hijos, también tenemos fricciones en el hogar, pero si nos amamos podemos cubrir ese error. Versículo 16 dice, la obra del justo es para vida. Una grande bendición. O sea, esta obra, el trabajo del justo, la persona que trabaja y sirve para Dios y vive para Dios tendrá un fruto, evidentemente, ¿no? Aunque no faltan las dificultades o la escasez. Dice 18 y 12-22, evitar la mentira y la calumnia. Dos pecados por antivalor. La mentira, jamás participaré en mentira, nada que no sea cierto, y la calumnia, decir algo falso en contra de alguien para dañarlo. Esa calumnia siempre será algo que Dios reprueba. 19, en las muchas palabras no falta pecado. Es un texto de mucha sabiduría porque a veces nos gustan muchos protagonistas hablar de más. La persona que habla de más en algún momento cometerá un pecado. Tengamos cuidado con cómo hablamos, qué tanto hay que hablar y cuándo incluso ya tenemos que callarnos. Eso nos habla de la sabiduría. 10:22, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Entonces, hablando un poco de la prosperidad, es la bendición del Señor. Trabajo, esfuerzo, estudio, un gran trabajo de esfuerzo para nuestra vida personal. Nunca cosas fáciles, nunca cosas prometedoras o falsas, pero dice, en la bendición de Dios viene la riqueza y también no añade tristeza con ella. 10:24-25, a los justos les será dado lo que desean y permanecen. Entonces decíamos, al final incluso en el milenio y en la vida eterna, los justos tendremos una bendición. Aunque aquí en la tierra nos digan que somos torpes o que no tenemos toda la prosperidad o no tenemos todo el alcance que tiene la maldad. A largo plazo, la justicia trae bendición. 10:26, el perezoso es dañino. Nuevamente, la persona que es floja en lo que tiene que hacerse de trabajo, de colaboración, de ministerio, esta persona daña siempre a la familia y también a las empresas o a las iglesias. En el hogar también tenemos que decir nada de pereza. Tiempo de trabajar, tiempo de limpiar, tiempo de ahorrar, lo que tengamos que hacer, pero que no estemos en pereza. 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días. Nuevamente la reverencia a Dios, dice allí, tendrá una persona que tiene reverencia por Dios y por sus padres habrá largura de días. Hay una vida larga y de bendición como parte de lo que Dios puede hacer con una persona que es justa. 10:28, la esperanza de los justos es alegría. Esto es muy bueno porque realmente la justicia es lo que es bueno delante de Dios. Nunca aspiraremos a algo que esté mal, que dañe a otros, porque estaríamos en pecado. Cuando estamos en pecado y estamos en mal, no podemos traer esa alegría. La esperanza de los justos es alegría porque estamos viviendo el Evangelio. Estamos dirigidos por la palabra de Dios. 10:29-30, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Nuevamente, entonces, este camino del Señor es fortaleza al perfecto. Finalmente, tenemos la bendición de Dios, la fortaleza en este largo caminar, a veces con situaciones muy azarosas, de mucha complicación, de muchas pérdidas o aflicciones, pero si el Señor está con nosotros, nuestro camino será perfecto al final. El concepto de la justicia, Proverbios 11:1-15:33. 4 capítulos que hablan de la justicia. 11:1 dice que el peso falso es abominación a Jehová. Esto es la deshonestidad de los negocios. Todo aquello que vendemos como falso, recordamos las pesas en aquel tiempo que podían falsearse, todo aquello que no es lo correcto, no es lo que estamos vendiendo, no es lo que prometimos en una transacción, estamos mal delante del Señor. Tenemos que ser justos en todos los tratos. 11:2-6 y 13:10, la soberbia trae deshonra y en contraparte está la integridad y la justicia. Entonces, nada de soberbia, nada de altivez, integridad y justicia, que se repiten mucho en Proverbios. 11:8 dice, el justo es librado de la tribulación. Vemos una grande bendición, que los justos, Dios nos libra de la tribulación por su misericordia. No que no tengamos tribulación, sino que Dios nos puede librar de la tribulación cuando Él quiere, con su plan perfecto, y la parte de nuestro carácter es ser justos siempre delante del Señor. 11:9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Recordamos aquí la persona deshonesta con sus palabras daña, porque parece que ama y hace daño, o en algunas ocasiones definitivamente pues es una persona totalmente cáustica. 11 versículos 10, 11 y 14, el bien de los justos. En el bien de los justos la ciudad se alegra, o sea, cuando los justos gobiernan, dice la palabra ahí, o están en bendición, aún en las ciudades hay alegría. Porque aunque las ciudades no sean creyentes, la justicia nuestra siempre será de acuerdo con la justicia de Dios. 11:13 y 13:3, el que anda con chismes descubre el secreto. Una mal muy común en las personas es el chisme, el hablar con la intención de dañar, con la intención de exhibir o la intención de hacer algún tipo de daño, pues esto es un chisme, no tenemos que andar en ningún tipo de chisme. 11, 20 y 21, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Entonces decimos aquí, los que tienen un corazón desviado, la palabra perverso es desviado, estas personas perversas para Dios son como abominables. 11, 23, el deseo de los justos es solamente el bien.
una descripción muy tácita, muy sencilla de la justicia. El deseo del justo es el bien. Lo único que quiere alguien que ama a Dios es lo que es bueno. No importa el monto, no importa el lucimiento, no importa lo que es soberbia, sino nada más lo que es bueno delante de Dios. 11, 24 y 25 de Proverbios, hay quienes reparten y les es añadido a más. Vemos ahí la generosidad. Dice ahí el texto que hay quienes retienen y no prosperan, pero hay quienes siempre reparten y Dios les añade. Repartir, recordamos, es hacer misericordia. Dentro de una administración personal de nuestros gastos, los proyectos que tenemos, los ingresos que a veces son fluctuantes, siempre podemos hacer misericordia con alguien que tiene necesidad. Y esto hay que acordar, como matrimonio, como familia, como iglesia también, tenemos que acordar la generosidad para los que padecen una necesidad. 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, dice la palabra del Señor. Dice el 12:1 que el que ama la instrucción ama la sabiduría. Entonces vemos ahí la instrucción es la enseñanza. Tenemos que enseñar en la casa a nuestros hijos los principios de la palabra del Señor. 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud. Entonces realmente otra vez el pensamiento de un justo será rectitud, no prosperidad, a ultranza o algo injusto. 12:10, el justo cuida de la bestia para que tenga una vida larga. Entonces habla de la misericordia. Los justos, a sus animales de trabajo, decía aquí, tienen que ser cuidados. Entonces no alguien que abuse de ninguna manera de los animales de trabajo. En ese momento, a nuestro contexto, todo lo que Dios nos da para su servicio, tenemos que cuidarlo. Pueden ser personas, bienes, todo lo que Dios nos da hay que usarlo con sabiduría. 12, 11, 24, el que labra su tierra se sacia de pan. Habla de la provisión. Entonces dice que el que trabaja tendrá pan. O sea, otra vez la pereza o la inconstancia no traerán prosperidad. 12:5 y 12:15 y 16, 14:12 y 14:14 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Se repite esa idea en estos textos. O sea, el que es necio, el que no aplica la palabra, tiene la opinión de que es sabio. O sea, esto es algo totalmente de la falsedad de nuestra mente. El necio piensa que su camino es derecho y no es derecho. El camino o es derecho o no es derecho. ¿Hay justicia o no hay justicia? 12:19, el ayo veraz permanecerá para siempre. Entonces, la persona que habla la verdad va a permanecer. Aunque de momento no guste, decimos decir la verdad con amor, no decir la verdad de una manera grosera. La verdad con amor siempre te da bendición. 13:13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Entonces habla del que se aparta, el precepto ya es la palabra de Dios. Y el que lo conoce hay que seguirlo. A veces fallamos a Dios y hay que arrepentirnos, pero quien menosprecia el precepto, o sea que ya no quiere seguir los preceptos de Dios, va a morir. El camino del que se aparta, el apóstata, es la muerte. 14 y 15 dice que la ley del sabio es manantial de vida, entendimiento y gracia. Esto es muy bello porque realmente dice que la ley del que es sabio, o sea, la forma en que vive, el estilo de vida del que es íntegro, es manantial de vida. Manantial de vida, no con lo que habla, sino con lo que hace también ahora aquí. De entendimiento y gracia van a acompañar al que es sabio, o sea, inteligencia y algo que es agradable delante de Dios. 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría. Entonces, ahora la sabiduría y la prudencia van de la mano. 13:17, el mensajero acarrea desgracia. O sea, la intención de dañar. Las personas que dan noticias con la idea de dañar, de lastimar, de hacernos sentir mal, no tienen entonces una bendición. Aún las malas noticias hay que decirlas con amor, hay que decirlas con prudencia y hay que decirlas con toda consideración. Pero quienes no tienen esa delicadeza, pues son muy destructivos. 13:20, el que anda con sabios, sabio será. El mal perseguirá a los pecadores. Entonces habla de que nos acompañemos de personas sabias, personas que aplican la palabra a su vida cotidiana siempre, no en un templo, sino todos los días en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde Dios permita que estemos, bueno, ahí tenemos que ser gente totalmente justa. Dice también el 13:21, el mal perseguirá a los pecadores. O sea, en unidad de oposición del que es justo y tiene manantial de vida y tiene prosperidad, el mal perseguirá a los pecadores. O sea, el que practica el pecado, el que está delante de Dios con lo que marca como pecado la palabra del Señor, va a tener mal en su vida. Son consecuencias del pecado. 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Este texto es muy bello porque habla entonces de la bondad. El bueno o la buena, hombre o mujer bueno que tiene la palabra en su corazón, dice que trae herencia a sus hijos y a los nietos. O sea, realmente la persona buena puede prosperar. Aunque decimos el camino es largo, no siempre se tiene esa prosperidad, pero por la bondad y la bendición habrá heredad. Sin embargo, por oposición, el que es impío y malo, el que se disipa, el que no es leal, el que es adúltero, va a traer consecuencias siempre a su familia. 14, 15 y 16, el simple todo lo cree. El sabio teme y se aparta de mal. O sea, aquí dice que el simple todo lo cree, o sea, la persona que no analiza lo que le dice. Discernimiento. Tenemos que revisar lo que no dicen. No todo lo que nos dicen es cierto.
Por eso siempre tenemos un compromiso con la verdad. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿De qué manera lo interpretamos? Tenemos que ver siempre esto nosotros, ¿no? El sabio teme y se aparta del mal. Entonces, esto habla de una persona que ve el pecado y lo que puede traer como consecuencias y es sabia. Y por eso teme y se aparta del mal. 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. O sea, habla de la impulsividad. La persona impulsiva que por enojo golpea o maldice o maltrata, pues va a hacer algo que no es correcto. Decíamos, nos podemos enojar con un límite. Mientras el sol no se ponga en nuestro enojo, no traigamos una ofensa, un daño a la gente que nos rodea, tenemos que controlar el enojo. Pero hay personas que cada vez el enojo lo pierden más el control. Y esa falta de control hace que haya ofensas o haya violencia física o haya alguna toma de decisiones equivocadas totalmente ahí. Dije, el que fácilmente se enoja hará locuras. 14:19. Los malos se inclinarán delante de los buenos. Este texto habla entonces de las consecuencias finales. Dice que los que son malos o perversos se inclinarán delante de los buenos. Los buenos van a ser bendecidos en la tierra y en la eternidad. Habla ahí entonces en la eternidad, en el juicio final, Dios dirá quién fue justo y quién no fue justo. Nuestro gran anhelo es ser justos, cueste lo que cueste, que Dios haga su en nuestro corazón y apartarnos de toda injusticia. 14, 21 y 23, peca el que menosprecia a su prójimo, en la labor hay fruto. O sea, realmente habla del menosprecio. El que menosprecia a los demás piensa que son muy poca cosa, que no se comparan con él, es soberbio y es un pecado muy grave delante del Señor. Pero dice que en la labor hay fruto, otra vez el trabajo que tiene fruto. 14:25, el testigo verdadero libra las almas. Este texto habla mucho de la implicación del que habla la verdad. Cuando alguien con una verdad puede librar las almas, o sea, a las personas de algo que es injusto ante los hombres o ante Dios, el testigo verdadero trae una bendición. Puedes decir que aquella acusación o aquella complicación que está dándose no tiene fundamento y librar las almas es de bendición. No es bueno que digamos mentiras o que hagamos daño de manera injusta para con los demás. 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida. Recordamos entonces, Dios tiene en nuestro corazón un manantial de vida. 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Recordamos, nunca al pobre quitarle lo poco que tiene. 14:34, la justicia engrandece a la nación, otra vez un buen gobierno. La blanda respuesta quita la ira. 15:1. Recordamos, cómo contestamos va a quitar la ira. 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, la omnisciencia de Dios. 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, la consecuencia de quien no quiere oír a sus papás. 15:6, en la casa del justo hay gran provisión, justicia y provisión. 15:7, la boca de los sabios esparce sabiduría. Lo que hablamos trae sabiduría. 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende. El que se burla de la persona que le corrige, pues no va a ser reprendido. 15:13, el corazón alegre, el morcea el rostro. Que tengamos una vida con alegría, no una vida de tristeza y de amargura, que a veces se confunde con lo que es fe. 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas. Entonces la persona que se enoja, que no controla su carácter, va a seguir con contiendas, siguiente nivel de violencia. 15:21, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Decíamos, ¿no? El que no entiende, pues su necedad le parece alegría. 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. O sea, siempre habrá bendición, prosperidad y proyectos en justicia. 15:27 y 29, alborota su casa el codicioso, Jehová está lejos de los impíos. Entonces, el que es codicioso, decíamos, tomar una prosperidad inmediata o injusta, es alborotar la casa. De momento parece que hay ganancia, pero va a haber o venganzas o pérdidas finalmente. Todo tiene un proceso, todo tiene que ser con justicia. 15:33, el temor de Jehová es enseñanza y sabiduría. Bueno, muy repetido en todo Proverbios. Vamos con la letra I de nuestro tema sobre la vida y la conducta de Proverbios 16:1 al 22:6. Una serie de textos. 16:3 dice, encomendar a Jehová las obras, la fe. 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo corregimos el pecado? Así, con misericordia y verdad. Con amor, con cercanía al corazón de la gente y con la verdad. 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Entonces, ¿qué tan valiosa es la sabiduría? Más que el oro preciado, el oro fino, caro. 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien. Entonces, el que aplica su vida y su corazón a la palabra y la está viviendo, va a encontrar el bien. 16:21, el sabio de corazón es llamado prudente. Otra vez, sabiduría y prudencia. 16:24, panal de miel son los dichos suaves, lo que decimos que traiga alegría a los que nos escuchan. 16, 27, 28, el hombre perverso cava en busca del mal. La perversidad tiene una consecuencia. 16, 29,
El hombre malo lisonjea a su prójimo. Recordamos, el que es malo dice algo bueno a los demás con la intención de perjudicarlos o nada más de aparentar. 16:31, corona de honra es la vejez. Fíjese que varió su texto. Hoy que tenemos mucha gente de la tercera edad, una persona anciana, corona de honra tiene. O sea, hay que decirle que Dios le bendiga y respetarle. 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Entonces, no el fuerte físicamente que puede golpear o puede violentar, sino el que tarda en enojarse va a hacer que haya más paz. 17:4, el malo está atento al labio inicuo, o sea, la gente que está buscando escuchar la maldad y la perversidad, que se gozan de las palabras de ofensa. 17:6, corona de los nietos son los nietos, o sea, la honra para los abuelos. 17:10, la reprensión aprovecha el entendido, el rebelde busca el mal. Por oposición, el que entiende va a tener provecho y el que no entiende no tiene nada de provecho. 17:11, el rebelde no busca sino el mal. Otra vez, rebeldía y mal van de la mano. 17:17, en todo tiempo ama el amigo, un texto muy lindo que habla de que los amigos tenemos que mostrar esa conducta que tenemos hacia los demás, esa cercanía. 17:19, el que ama la disputa, ama la transgresión. O sea, a la gente que le gusta la violencia va a traer más violencia. 17:20, el perverso de corazón nunca hallará el bien. Bueno, el que es malo no va a encontrar el bien. 17:23, al impío le toma soborno. Recordamos, tomar soborno es dinero injusto. Ante una autoridad o entre personas, ninguna forma de dinero que no sea con lo que justamente tenemos que ganar. 17:26, ciertamente no es bueno condenar al justo. Habla entonces de que si hay injusticia contra el justo, pues entonces tenemos ahí algo que no está funcionando. 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Nuevamente, que hablemos con prudencia para que tengamos ese ahorro de palabras. 18:1, su deseo busca el que se desvía. Habla del egoísmo y el fruto del egoísmo, la desviación o la apostasía. 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. Un texto también muy clásico que es incluso en muchos cantos reproducido. La torre fuerte es donde nos guardamos. En las ciudades, los lugares más seguros, de más alto lugar, para ver a los enemigos, para estar protegidos, Dios se hace para nosotros. 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Entonces habla de que cuando estamos enfermos, con ánimo podemos continuar adelante. No desanimarnos o decaernos tanto. 18:20, del fruto de la boca el hombre llenará su vientre. Entonces, cuando hablamos la justicia, vamos a tener siempre alimento en nuestras despensas. 18:20 dice esto. 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Un texto que se repite en el Nuevo Testamento cuando decimos que con nuestra palabra podemos tener vida o muerte. Tenemos consecuencias buenas o algunas consecuencias muy, muy malas. 18:22, el que haya esposa haya el bien. Muy hablado en cuanto a la mujer, que es una bendición en el matrimonio. 19:2, el alma sin ciencia no es buena. La torpeza no trae consecuencias buenas. 19:5 y 28, el testigo falso no quedará sin castigo. Otra vez, el que dice como un testigo falso va a ser castigado. 19:8, el que posee entendimiento ama su alma. 19:11, la cordura del hombre detiene su honor. 19:13, dolor para su padre es el hijo necio. 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección. 19:23, el temor de Jehová es para vida. 20:1 dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. 23, honra al hombre la contienda. Deshonra al hombre dejar contienda. 20:18, los pensamientos y consejos se ordenan. 20:22, no digas yo me vengaré. 20:24, de Jehová son los pasos del hombre y la sabiduría de Dios. 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. 20:28, misericordia y verdad guardan la ley. 21:5, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. 21:12, considera el justo a la casa del impío. 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. 20:26, instruye al niño en su camino. Entonces hablamos de una serie de textos que son muy importantes respecto a cómo tenemos que manejar nuestra vida. Comentamos solamente unos, ¿no? El 22, que hallar una esposa es hallar el bien, pues es una bendición que tengamos eso. También cuando vemos aquí que dice que a Jehová presta el que da al pobre. 19:17, damos de la generosidad que tenemos que tener. 21, otra vez los vicios. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. De ninguna manera los vicios ni el vino podemos participar de ello como algo bueno. Es muy mal interpretada esta palabra viendo en todo el texto del Antiguo y Nuevo Testamento. No tenemos que favorecer de ninguna manera ningún vicio, ni alcoholismo, ¿no? Tenemos que ver la bendición del Señor. Y también, bueno, 22, no digas yo me vengaré. O sea, no te vengues, deja que Dios tome justicia. Cuando sea algo legal o que sea de alguna cuestión de demandas, podemos participar, pero no en algo violento o físico. Dice también que no hay sabiduría en la impiedad. 22:6, instruye al niño en su camino. Este es muy interesante porque el texto originalmente no es positivo. O sea, no dice instruye al niño en lo bueno. Dice, deja que el niño haga lo que quiera
y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Pero este texto está muy mal interpretado, en muchas ocasiones lo hemos oído, sin embargo el original en hebreo dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Literalmente decía, si lo dejas que haga lo que quiera, al final de cuentas no se va a apartar de su camino. Diríamos que en la aplicación de nuestra cultura es lo mismo, más bien hay que instruir en lo bueno, pero originalmente no decía eso, decía exactamente de la necedad. Punto J, preceptos y amonestaciones, Proverbios 22:2 al 27:23. 22:22 dice, no robes al pobre porque es pobre. 23:2, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. 23:4 y 6, no te afanes por hacerte rico, no comas el pan con el avaro. 23:12, aplica tu corazón a la enseñanza. 23:17, no tengas en tu corazón envidia de los pecadores. 23:20, no estés con los bebedores de vino. 23:23, compra la verdad y no la vendas. 24:3, con sabiduría se edifica la casa. 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 25:8, no entres apresuradamente en pleito. 25:17, dé tu pie de la casa de tu vecino. 25:21, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. 26:16, en su propia opinión es perezoso, es sabio. 26:24, el que odia disimula con sus labios. 27:1, no te jactes del mañana. 27:4, cruel es la ira y impetuoso el furor. 27:6, fieles son las heridas del que ama. 27:18, el que cuida la higuera comerá de su fruto. 27:23, sé diligente al conocer el estado de tus ovejas. Entonces dice ahí, 22:22, decimos, no robes al pobre. Finalmente, a nadie hay que robar, pero al pobre tenemos que hacer misericordia con él. 23:2, pon cuchillo a tu garganta, habla de la prudencia. Control cuando estamos en una comida en público, donde no es bueno comer en exceso o de alguna manera dejar un mal testimonio. Dice 24:16, porque 7 veces que es justo y va a levantarse, hablamos de la constancia en las cosas de Dios. Podemos caer, nos equivocamos, pero Dios nos levanta con su gran misericordia. Dice entonces también allí que 27:6, perdón, fieles son las heridas del que ama, o sea, el que nos ama y nos corrige, de momento parece que nos hiere, pero va a haber una fidelidad en esto. Proverbios antitéticos, letra K, Proverbios 28:1 al 29:24. 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. 28:4, los que dejan la ley alaban los impíos. 28:7, el que guarda la ley del Hijo es prudente. 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. 28:18, el que en integridad camina será salvo. 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. 28:21, hacer acepción de personas no es bueno. 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas. 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. 29:7, conoce el justo la causa de los pobres. 29:10, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. El necio, 29:11, da rienda suelta a su ira. 29:17, corrige a tu hijo y te hará descanso. 29:18, sin profecía el pelo se desenfrena. 29:24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Habla mucho entonces de la justicia. La justicia en lo que hablamos, cuando hay gobierno, cuando hay trato, cuando vemos una necesidad, siempre tenemos que dar bendición. Eso habla de estos proverbios antitéticos. Las palabras de Agur, letra L, Proverbios 30, de 1 al 28, hablamos a alguna sabiduría que ya no son escritos por Salomón, pero dice 35, toda palabra de Dios es limpia. 38, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. 30, 11 y 13, hay generación que maldice a su padre y sus ojos son altivos. 30, 25, las hormigas en verano preparan su comida. 30, 26, los conejos ponen su casa en la piedra. 30, 27, las langostas son todas salen por cuadrillas. 30, 28, la araña está en los palacios del rey. Entonces este escritor también habla ahí de que la palabra de Dios es limpia. Qué bello, ¿no? Que dice toda palabra de Dios es limpia. 35, entonces siempre apagarnos con la palabra y bueno, estar con ella. 38, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. 2 pecados ahí. 30, 11 y 13, hay generación que maldice a su padre. Los hijos que maldicen a sus padres, esto es algo terrible delante de Dios. Tenemos que aprender a bendecir. Y luego habla de 4 animales. La hormiga que tiene alimento, los conejos que tienen en un lugar seguro su guarida, las langostas que salen por cuadrillas, así por miles o millones, y la araña que está en los palacios de ley. Está así como disfrutando. Dice aquí animales que no parecen muy inteligentes o muy velosos y tienen en sus conductas algo de sabiduría. Tenemos la letra M, exhortación a un rey, Proverbios 31 del 1 al 9. 33 dice, no des a las mujeres tu fuerza. 30 versículos 4 y 8, no es de los reyes beber vino, abre tu boca por el mudo. Dice aquí que una mujer le dio este consejo a un rey. Y entonces dice ahí el rey le mueve los consejos para que no des a las mujeres tu fuerza, otra vez no caigas en adulterio. Y dice, no es beber vino, otra vez habla del vicio, aquí no bebas vino, y abre tu boca por el mudo. O sea, defiende a la persona que tiene necesidad. El elogio a la mujer virtuosa, 31 del 10 al 31, que es muy conocido, vamos nada más a mencionarlo. Dice versículo 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
el corazón de su marido está en ella confiado. 31:11 dice, el corazón de su marido confía permanentemente. 31:12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. 31:14 y 20 es como una nave de mercader, alarga su mano al pobre. 31:15 se levanta aún de noche y da comida a su familia. 31:17 ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. 31:21 y 22 no tiene temor de la nieve por la familia, ella hace tapices. 31:23 su marido tiene conocimiento en las puertas, en las plazas, da testimonio. 31:25 y 26 fuerza y honor son su vestidura, abre su boca con sabiduría. 31:27 considera los caminos de su casa. 31:28 se levanta y sus hijos le llaman bienaventurada. 31:30 engañosa es la gracia, vanidad de hermosura, pero el fruto que la mujer tiene será por su trabajo y su conducta. 31:31 denle de sus frutos. O sea, nos habla aquí de la grande bendición de una mujer que tiene una conducta. Ahora, este texto habla de la mujer, no podemos modificarlo hacia el hombre. En los hombres hay otros textos que hablamos de sabiduría, de trabajo, de bendición, pero dice de la mujer virtuosa entonces que tiene confianza con su esposo, que hay esa intimidad, que hay ese proyecto de unidad que tiene que ser importante. Y dice, le da bien y no mal. Todos hemos oído mucho este texto, en muchas ocasiones el día de la mamá o en algún cumpleaños de alguna mujer, en alguna iglesia local. Y bueno, es un texto tan bello porque habla de las cualidades, muchas cualidades de ella, que es trabajadora, que es persona que hace justicia, que se prepara, que hay un amor, tiene mucho trabajo. Y cuando dice que el marido es conocido en las puertas es el contexto cultural. Recordamos que en las puertas de las ciudades era donde estaban los principales jueces de las ciudades. Y dice entonces, la mujer es tan virtuosa que su esposo puede estar con los hombres de honor de la ciudad. Dice que considera los caminos de su casa, o sea, no deja que pase lo que sea, no deja que haya injusticia, que haya impiedad, que los hijos hagan lo que quieran o que el esposo ande mal en las cosas de Dios. Una mujer tiene que considerar los caminos de su casa. Y nuevamente dice, ¿no? La gracia es engañosa y vanidad de hermosura, y la mujer que teme a Jehová será alabada. Modelo bíblico para el hogar, tenemos 12 puntos en el Nuevo Testamento. Vamos también a mencionarlo solamente. Lucas 1:26 y 27 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Recordamos el nombre de esta joven, la mamá de Jesús, nuestro Salvador. Desde su juventud ella tuvo algunos atributos muy buenos en su carácter. Número 2, Lucas 2:21, 22 y 51. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aún a nuestro Salvador hubo un hombre y una mujer que lo educaron. Habla mucho aquí de la mujer que formó, que amó, que tuvo este espacio, pero dice los días de la purificación, o sea, iban a cubrir con lo que dice la ley de Moisés, la purificación porque tienen un bebé y la gratitud a Dios y llevar al niño al templo. Entonces esto es importantísimo en la fe que nosotros decimos generacional. Aplicado a nuestros matrimonios hay que llevar a los hijos, no preguntar si quieren ir o no, hay que llevarlos permanentemente, son parte de, y bueno, estar luchando con muchas a veces pues rebeldías. Lucas 15:22, pero el padre dijo a los siervos, saquen el vestido y vístanle, pongan un anillo en su mano y cáncenle en los pies. Recordamos del hijo pródigo que el padre lo perdonó y lo abrazó. Los papás tenemos que perdonar y abrazar a los hijos y proveer lo mejor para ellos, aunque vemos ahí pues mucho que el hermano mayor tenía celos del hermano que regresó del pecado, pero cuando alguien regresa del pecado nos tenemos que alegrar todos, es lo que dice el texto, ¿no? Punto 4, Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La conversión de Zaqueo, recordamos un hombre que era cobrador de impuestos, que se había enriquecido con injusticia, pero Jesús dijo, que pose yo en tu casa. Jesús le dio importancia a la casa, no nada más Zaqueo que se convirtió y que repartió entre los pobres y que si algo injusto había hecho, pagó. O sea, un hombre que se convirtió de corazón, sino que Jesús fue a su casa. Importantísimo que Jesús esté en nuestra casa, no nada más con Zaqueo, con la familia de Zaqueo. Punto 6, Hechos 10:1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso a Dios con toda su casa, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre justo que decíamos nada más le faltaba estar en Cristo y estuvo en Cristo por la misericordia de Dios, pero aquí hablamos de un hombre trabajador, amoroso y generoso, que tenía temor de Dios, aunque no conocía a Dios. Nosotros con mayor razón que conocemos a Dios, tenemos que tener una casa con justicia. Punto 7, según los de Corintios 12:14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Habla aquí Pablo de un dicho que había muy común en su tiempo, que los hijos pequeños no atesoren para los papás. O sea, que los papás no abusemos económicamente de los hijos. Tenemos los papás que proveer para los hijos. Cuando los hijos crecen y ellos
proveen para ellos mismos y lleguemos a la vejez, los que lleguemos a ser abuelos, si Dios nos permite, los hijos podrán entonces corresponder. Pero mientras son pequeños, es tiempo de que reciban. No es tiempo de que los hijos trabajen para nosotros o que los papás abusemos de ellos. Dice punto 8, Efesios 5, 21 y 6:1, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. O sea, nuevamente al hogar. ¿Cómo nos sometemos? En el temor del Señor. Dice eso. Efesios 6, 1 y 4 continúa con el texto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Descripción de la familia. Los padres no provocamos a los hijos, o sea, no hacemos normas inalcanzables o que exasperan a los hijos, pero los hijos tienen que respetar a sus papás. Tenemos ahí entonces las dos partes. Punto 10. Primera a los Tesalonicenses 2:11, así como también sabéis de qué modo como padre a sus hijos, exhortándonos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo dice que el papá exhorta y consuela como en la familia. Así lo hacía él con la iglesia en Tesalónica. Dice, punto 11, 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y no a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante del Señor. Entonces nos habla de cómo ahí ya decíamos, cuando las personas son viudas, son ancianos o se quedan solos, sus hijos tienen que atenderlos a ellos. No alguien más que se haga cargo de un anciano o una anciana, sino que los hijos que en su momento recibieron, ahora pueden corresponder con sus padres. Punto 12, 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, realmente continúa con el texto y dice Pablo, si alguien no da, siendo un hombre o una mujer productivo o muy joven que puede proveer para su casa, para sus abuelos, para los ancianos, y no lo hace, es como un incrédulo, una persona que no cree en el Señor. Punto 13. Segunda de Pedro 3, 1 y 7, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no quedan en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a su más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Terminamos con el concepto del matrimonio. Dice Pedro aquí, que la mujer tenga honestidad. Una forma de arreglarse que no sea exageradamente en lo físico, sino que arregle su corazón. Una mujer de conducta. Para el hombre dice entonces que no sea hipócrita. Dice, no seas alguien que lastimas a la mujer, que es con vaso frágil. Y al lastimar a la mujer, las oraciones tienen estorbo. O sea, no está haciendo de buen testimonio la vida de este hombre. Mis amados hermanos, terminamos nuestra hora 3 de Educación Cristiana. Gracias por su atención a todos.